Muy buenas noches, estimado docente, abogado Javier Montero. Buenas noches, estimado compañero. El día de hoy vamos a abordar el tema denominado el poder político, una danza entre legalidad y legitimidad. Quienes habla Leonela Jiménez y mi compañero Hugo Centeno. Muy buenas noches, doctor Patricio Montero. Muy buenas noches, compañera. Mi nombre es Hugo Centeno, soy ingeniero comercial, tengo una maestría en administración de empresas y como ya mencionó mi compañera, el tema a tratar es el poder político, una danza entre la legalidad y la legitimidad. Primeramente vamos a abordar el contexto histórico del sistema político. Luego del retorno a la democracia del Ecuador, en el año de 1979 asume el poder el abogado Jaime Roldós Aguilera por votación popular, quien fallece en un accidente aéreo en 1981. De esta forma termina su mandato como presidente su binomio, el doctor Osvaldo Hurtado, hasta el año de 1984. En las siguientes elecciones, el turno le corresponde al ingeniero León Febres Cordero. Luego de aquello, el siguiente en la cadena presidencial es el doctor Rodrigo Borja Ceballos, seguido por el arquitecto Sixto Durán Ballén. Todos ellos terminan su mandato constitucional. A continuación es electo el abogado Abdalá Bucarán Ortiz, en donde empieza la crisis democrática del país, pues es en este periodo en donde empieza la mayor crisis política del Ecuador. Bucarán, conocido por su estilo populista y controvertido, fue destituido por el Congreso Nacional, el cual estaba amparado en el artículo 100 de la Constitución de 1978, en el cual se le acusaba de incapacidad mental para gobernar, un pretexto que refleja el profundo descontento y las masivas protestas populares contra su administración. Fabián Alarcón Rivera, abogado y político ecuatoriano, asumió la presidencia interina del Ecuador el 11 de febrero de 1997, tras el derrocamiento del presidente Abdalá Bucaram. Esta crisis política fue un momento crítico en la historia contemporánea del Ecuador. Alarcón inició su carrera política como concejal en Quito en 1970, afiliado al Partido Patriótico Popular, fundado por su padre. Más tarde se unió al Partido Demócrata y fue electo prefecto de Pichincha en 1984. Fue también electo diputado en 1990 por el Frente Radical Alfarista, reelecto en 1994 y 1996. Ocupó en el Congreso la presidencia la parlamentaria durante tres ocasiones, en el periodo de 1991-1992, en el periodo de 1995-1996 y en el periodo de 1996 y 1997. La crisis política de 1997 escaló cuando el Congreso destituyó a Bucarán el 6 de febrero de 1997, alegando incapacidad mental, aunque la sucesión debía corresponder a la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Según la tradición, el Congreso nombró a Alarcón como presidente interino tras una breve mediación ante Arteaga, quien asumió el poder brevemente durante un corto tiempo la presidencia, pero el Congreso reafirmó a Alarcón en el cargo, mientras Rosalía Arteaga volvió a su puesto de vicepresidenta. Este periodo se caracterizó por una inestabilidad institucional y un complejo reparto del poder entre el Frente Radical Alfarista, Partido Social Cristiano y la Democracia Popular. El sistema político durante el gobierno de Fabián Alarcón estuvo caracterizado por una alta inestabilidad institucional, la formación de alianzas estratégicas, esfuerzos de reforma política y una lucha constante contra la corrupción. Estos elementos dejaron importantes lecciones sobre la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y promover la transparencia en el ejercicio de poder en el Ecuador. Dentro del contexto vamos a analizar los siguientes puntos. Como primer punto tenemos la inestabilidad institucional.
El derrocamiento del presidente Abdalá Bucaram y la controversia en torno a la sucesión presidencial reflejan una profunda inestabilidad institucional. La crisis política de 1997 evidenció las fragilidades del sistema político ecuatoriano, con conflictos de poder y la intervención del Congreso Nacional para destituir al presidente. Como segundo punto tenemos las alianzas estratégicas entre partidos. La administración de Alarcón se caracterizó por un complejo reparto de poder entre el Frente Radical Alfarista FRA, el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular. Estas alianzas estratégicas fueron cruciales para su sostenimiento en el poder y reflejan un sistema político fragmentado y basado en coaliciones. Como tercer punto tenemos las reformas políticas y jurídicas. Durante su mandato, Alarcón promovió reformas políticas y jurídicas con el objetivo de estabilizar el sistema democrático. Convocó un referéndum en 1997 que permitió la formación de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, indicando un esfuerzo por reestructurar el marco constitucional del país. Como cuarto punto tenemos la corrupción. La administración de Alarcón estuvo marcada por grandes escándalos de corrupción, lo que afectó la legitimidad, la percepción pública de su gobierno. A pesar de algunos logros económicos, como el crecimiento del PIB, la corrupción fue un tema recurrente que debilitó la confianza en las instituciones. Como quinto punto tenemos la legitimidad cuestionada. La sucesión presidencial y las decisiones del Congreso generaron controversia y dudas sobre la legitimidad del gobierno de Alarcón. La breve asunción de Rosalía Arteaga y su posterior retorno a la vicepresidencia, mientras el Congreso reafirmaba a Alarcón en el cargo, subrayaban la inestabilidad y la disputa por el poder. Como sexto punto tenemos el de fortalecimiento democrático. A pesar de los desafíos, el gobierno de Alarcón intentó fortalecer el sistema democrático mediante la promoción de una nueva constitución y la implementación de reformas políticas. Estos esfuerzos buscaban crear un marco más sólido y transparente para el ejercicio del poder. Y como último punto, tenemos el impacto económico. A nivel económico, el gobierno de Alarcón logró ciertos avances, como el crecimiento del PIB en un 3,4%. Sin embargo, estos logros económicos se vieron empañados por los problemas de corrupción. Mañana se le apagó el micrófono. Se vieron empañados por los problemas de corrupción y la percepción negativa de su administración. A continuación vamos a identificar los principales actores involucrados y sus roles que tuvieron en este caso que estamos exponiendo. Primeramente tenemos a Fabián Alarcón Rivera, quien en ese entonces era presidente del Congreso Nacional y luego fue el presidente interino tras la destitución de Bucaram. El siguiente actor político es Abdalá Bucaram, presidente destituido. El tercer actor político es Rosalía Arteaga, quien fungía a las veces de vicepresidenta, quien llegó a la misma a cargo de elección popular conjuntamente con Abdalá Bucaram y luego reclamó la presidencia tras la destitución de Bucaram. El cuarto actor político aquí son los partidos políticos, fundamentales en la decisión del nombramiento de Fabián Alarcón Rivera. Estos, básicamente, la mayoría que la conformaba en el Congreso estuvieron a cargo del Frente Radical Alfarista, Partido Social Cristiano y Democracia Popular. Y por quinto elemento tenemos a las Fuerzas Armadas, quienes fueron los que intercedieron en esta crisis política y trataron de buscar una solución a este dilema. Análisis de las formas de ejercicio del poder. Alarcón convocó a un congreso extraordinario en la tarde del 6 de febrero a fin de deponer al presidente para reemplazarlo. Se barajaban los nombres del presidente del Congreso y del presidente de la Corte Suprema, segundo y tercero en la línea de la sucesión presidencial. Las causas constitucionales para deponer al presidente eran traición a la patria, cohecho y grave atentado contra el honor nacional.
que debía ser sentenciadas en juicio político, votando por la mayoría de los 2/3 del Congreso. El poder legislativo es el papel del Congreso de la destitución de Bucarán y el nombramiento de Alarcón. El poder ejecutivo, acciones de Alarcón como presidente interino, y el poder judicial, participación de la Corte Suprema y otros órganos judiciales. Ahora vamos a ver la evaluación de la legalidad y la legitimidad del poder en el caso. El ejercicio del poder durante el gobierno de Fabián Alarcón se caracterizó por una serie de desafíos relacionados con la legalidad y legitimidad de su administración. A pesar de esfuerzos significativos para estabilizar el sistema político y promover reformas, la inestabilidad institucional y los escándalos de corrupción socavaron su capacidad para gobernar eficazmente. La experiencia de su gobierno destaca la importancia crítica de la transparencia, la legalidad y la legitimidad en el mantenimiento de un sistema político estable y funcional, para lo cual vamos a analizar la tomada del poder. Fabián Alarcón asumió la presidencia interina del Ecuador el 11 de febrero de 1997, como ya mencionamos, tras la destitución de Bucarán, luego de que el Congreso jugó un papel crucial en destituir a Bucarán, alegando incapacidad mental. Este proceso reflejó la habilidad del poder legislativo para intervenir en la estabilidad del ejecutivo. Tenemos el reparto del poder. Alarcón se sostuvo en el poder mediante alianzas estratégicas con el Frente Radical Alfarista, el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular. Estas alianzas eran necesarias para mantener el control y lograr la gobernabilidad, pero también resultaron un reparto del poder que facilitó prácticas corruptas. Tenemos las reformas políticas. Durante su mandato, Alarcón promovió la estabilidad del sistema democrático y reformas políticas y jurídicas. Convocó un referéndum en 1997 que permitió la formación de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, lo que buscaba dar una base legal más sólida a su gobierno y promover los cambios estructurales. Elementos que conferían legalidad y legitimidad. La legalidad, la destitución de Bucarán y el nombramiento de Alarcón como presidente interino se basaron en procedimientos del Congreso Nacional. Aunque la sucesión presidencial era controvertida, el uso de mecanismos legales como la convocatoria de un referéndum y la formación de una asamblea constituyente ayudaron a conferirle una apariencia de legalidad a su administración. La legitimidad del gobierno de Alarcón fue constantemente cuestionada. Aunque asumió el poder a través de procedimientos legislativos, la percepción pública y la opinión internacional a menudo veían su gobierno como el resultado de una maniobra política más que de un proceso democrático legítimo. Además, los escándalos de corrupción durante su administración erosionaron aún más su legitimidad. La influencia de la legalidad y la legitimidad en el desarrollo de los acontecimientos. La inestabilidad institucional, la cuestionada legitimidad de Alarcón contribuyó a una continua inestabilidad institucional. La necesidad de Alarcón de apoyarse en alianzas con otros partidos para mantener en el poder, combinada con la percepción de corrupción, resultó en un gobierno frágil y con constantes desafíos a su autoridad. Dentro de las reformas constitucionales, la búsqueda de legalidad a través de reformas constitucionales fue un intento de consolidar su gobierno y estabilizar el sistema político. La Asamblea Constituyente y la nueva Constitución pretendían proporcionar un marco más estable y legítimo para el poder, para el ejercicio del poder, aunque los beneficios fueron limitados debido a la percepción de corrupción. Otro punto importante es los escándalos de corrupción. Durante el gobierno de Alarcón tuvieron un impacto significativo en su administración. La creación de una comisión cívica como la corrupción fue un intento de abordar estos problemas, pero la percepción de corrupción persistió, minando la confianza pública y afectando la eficacia de su gobierno. Otro punto importante tenemos el impacto a largo plazo.
La administración de Alarcón dejó lecciones importantes sobre la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y promover la transparencia en el ejercicio del poder. La crisis política que enfrentó y la manera en que manejó el poder subrayan la importancia de la legitimidad democrática y la confianza pública en la estabilidad y funcionamiento de un gobierno. A continuación vamos a manifestar la siguiente reflexión sobre las implicaciones del caso para la comprensión del poder político. El 6 de febrero es la noche de los tres presidentes considerada en la historia del Ecuador, ya que el Congreso utilizó el artículo 100 de la Constitución para destituir a Bucarán. La incapacidad física o mental, siendo aprobada la resolución por mayoría simple, a Bucarán y eligió como presidente interino a Fabián Alarcón. Bucarán, en cambio, rechazó el nombramiento de Alarcón. Ese mismo día, la vicepresidenta Arteaga se proclamaba presidenta constitucional, aceptando la resolución del Congreso a excepción del nombramiento de Alarcón. El 7 de febrero, Alarcón, Bucarán y Arteaga se declaraban presidentes, siendo Alarcón el único reconocido por el Congreso, mientras que Bucarán se mantuvo en el Palacio de Carondelet, al no reconocer la resolución del legislativo, afrontando una manifestación popular permanente frente al Palacio de Gobierno. Arteaga y Alarcón, los jefes de los bloques parlamentarios y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, llegaron a un acuerdo en la noche del 8 de febrero. La confirmación de la destitución de Bucarán, la nulidad de la elección de Alarcón y el encargo del Poder Ejecutivo de forma temporal a la vicepresidenta Arteaga. Una confección de una norma aclaratoria a la Carta Política sobre la elección presidencial en caso de ausencia definitiva del presidente. Posterior a este acuerdo, en la madrugada del 8 de febrero, Bucarán salió del Palacio Presidencial y voló hacia Guayaquil y puso su cuartel general en la gobernación. Pero los acontecimientos de los días posteriores le obligaron a huir a Panamá el 11 de febrero. Posesionada Arteaga como presidenta de forma oficial y para quedarse más tiempo con el poder, Arteaga adujo que sus funciones durarían hasta cuando el Congreso estuviera facultado para elegir a un presidente, lo que implicaba una reforma constitucional con aprobación de los 2/3 de los diputados. Sin embargo, el 11 de febrero, 57 diputados eligieron a Alarcón presidente interino hasta el 10 de agosto de 1998. Siendo esto, tenemos los impactos en la democracia, como la crisis de 1997 afectó a la estabilidad democrática del Ecuador, la corrupción y la gobernabilidad, escándalos de corrupción durante el gobierno de Alarcón y sus efectos en la confianza pública, y luego las reformas políticas. Cambios constitucionales y reformas políticas se derivaron en un referéndum de 1997. Dentro del análisis y desarrollo del tema abordado, denominado el poder político, una danza entre legalidad y legitimidad, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Que el gobierno de Fabián Alarcón Rivera en Ecuador fue un claro ejemplo de cómo la crisis política puede desencadenar cambios significativos en la estructura y funcionamiento del poder de un país, su administración marcada por inestabilidad institucional y la corrupción destacó la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y promover la transparencia en el ejercicio del poder. La sucesión controvertida y la constante lucha por la legitimidad reflejaron un sistema político frágil y fragmentado. A pesar de algunos avances económicos y esfuerzos de reforma política, los escándalos de corrupción minaron la confianza pública y limitaron la eficacia de su gobierno. La experiencia de Alarcón subraya la importancia de la legalidad y la legitimidad en la gobernanza y la necesidad de un marco institucional robusto para asegurar la estabilidad y funcionalidad del sistema político. Hasta aquí nuestra intervención. Gracias, estimado compañero. Gracias, estimado docente Javier Montero. Muchas gracias, estimado docente, por la atención. Muchas gracias, estimada compañera, por la colaboración en este trabajo.